Si me preguntaras ahora mismo cuáles son los dos alimentos canarios con más historia de las islas, sin duda alguna yo diría que son el gofio y el plátano. ¿Y por qué?, te preguntarás. El gofio, esta harina típica canaria, es uno de los alimentos más tradicionales y arraigados de la cultura canaria. Un producto que se ha convertido en un símbolo de la identidad canaria porque detrás de él hay mucha historia. Desde tiempos remotos, el gofio ha sido el alimento principal en muchos hogares canarios, especialmente durante épocas de escasez o hambruna. Y por otro, tenemos el plátano. Es otro de los alimentos canarios que se han convertido también en uno de los pilares de la economía insular, un producto muy reconocido tanto dentro como fuera de las islas, por su sabor y calidad única. Hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos del gofio y el plátano, para que descubras cuáles son sus orígenes, cómo se elabora esta harina especial canaria y cómo se cultiva el plátano en las islas. Además, te desvelaremos por qué los plátanos no tienen semillas. ¿Te quedas y te lo cuento? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y la cultura de Canarias a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son Arena y Plata Jewelry and Project, El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife, Flexman Education, MAN Mujeres Acompañando Mujeres. El cultivo del plátano no es un cultivo sencillo, requiere de mucho mimo y cuidado para mantener viva la planta, la platanera. Puede que jamás hayas escuchado lo que te voy a contar a continuación. La platanera está predispuesta a extinguirse, sí, como lo estás escuchando. Tanto los factores atmosféricos, temperaturas extremas, falta de agua o vientos huracanados, como algunas catástrofes naturales que sufren las islas, erupciones volcánicas o tormentas tropicales, y su vulnerabilidad a enfermedades o plagas, estas cosas hacen mucho daño a las plataneras y a los cultivos y al cultivo del plátano. Y claro, esto afecta directamente a los agricultores, a uno de los sectores agrarios más importantes del archipiélago. Ahora bien, para que el cultivo del plátano sea viable en Canarias, recibe apoyo económico por parte de la Comunidad Europea, subvenciones destinadas a compensar los costes de producción y transporte, así como a apoyar la comercialización del producto. Ayudas que se otorgan a aquellos productores de plátano con indicación geográfica protegida, como así lo es el plátano de Canarias. Ten en cuenta que todos los procesos que conllevan este tipo de cultivo requieren de mano de obra humana y litros y litros y litros de agua, por lo que sería imposible mantenerlo vivo en las islas, debido al gran gasto que supone para el agricultor. ¿Y cómo llegó este cultivo a Canarias? ¿Cuáles son los orígenes del plátano de Canarias? El cultivo del plátano es una de las producciones más importantes y valiosas de Canarias. Y, ¿por qué no decirlo?, de toda España. Su presencia en las islas comenzó en el siglo XV, cuando los galeones portugueses trajeron las primeras plataneras desde Guinea. Al poco tiempo de aparecer el cultivo del plátano en Canarias, la fruta se extendió por todas las islas. Y ahí no quedó la cosa. Dicho fruto comenzó a ser conocido por los viajeros ingleses, que lo adquirían tras hacer escala en las islas a su regreso al Reino Unido. El comercio del plátano entre Canarias e Inglaterra fue tal que incluso llegó a tener una zona exclusiva en uno de los primeros muelles comerciales de Londres a principios del siglo XIX, el West India Docks o Muelle de las Indias Occidentales. Durante muchos años fueron los productos canarios, en especial el plátano, los que impulsaron. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Durante muchos años fueron los productos canarios, en especial el plátano,
los que impulsaron esa estrecha relación entre los británicos y los canarios. De ahí que tras el cierre de esa zona comercial en 1981 fue renombrada con el nombre de Canary Wharf, en honor al enorme esfuerzo de los agricultores y empaquetadores canarios que allí trabajaban. Desde principios del siglo XX, el cultivo del plátano en Canarias ocupa una amplia extensión del terreno agrícola isleño, según datos recientes, unas 9.000 hectáreas. En la actualidad, el plátano de Canarias se cultiva en 6 de las 8 islas Canarias: Tenerife, La Palma, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y Lanzarote, con una producción media anual de 400.000 toneladas. Además, podemos encontrar diferentes variedades de plataneras de la familia de las musáceas, de la especie Musa acuminata, en donde sus plátanos pertenecen a la variedad Cavendish, la predecesora de la banana Gros Michel, una especie casi devastada por la enfermedad de Panamá. El nombre de esta variedad de plataneras, Cavendish, se debe al nombre del responsable de las primeras especies de banano en Europa, Guillermo Jorge Spencer Cavendish. Por otro lado, cabe mencionar que las variedades de plataneras más conocidas en Canarias son la de Gran Enana, Gran Ney y la pequeña enana, todas pertenecientes al grupo Cavendish. También se cultivan las variedades de Lacatán, el pollo, el Valeri, el robusta y alguna variedad de Gros Michel. A excepción de esta última variedad de plataneras, la mayoría de las plantas cultivadas en Canarias son resistentes al ataque del hongo Fusarium oxysporum, el hongo responsable de la enfermedad de Panamá, esos organismos capaces de embestir las raíces de la platanera, haciendo que se marchite y muera por deshidratación. En cambio, el cultivo del plátano sí está indefenso ante el ataque de nematodos, como por ejemplo los gusanos microscópicos, un animal capaz de atacar las raíces de las plantas, provocando que ésta se marchite y a la larga provoque su muerte. Concretamente, en la isla de Tenerife, los dos géneros de nematodos más característicos por los daños que provocan en las plataneras son los del género Pratylenchus, que suelen encontrarse en los suelos de la vertiente norte de la isla, y los del género Meliodogyne, habituales en la vertiente sur. Lo que sí es cierto es que esta variedad canaria, la Cavendish, se hizo más conocida en Europa a partir de 1888, cuando el empresario británico Thomas Fife importó dicha fruta desde Canarias a Inglaterra. Además, ahora se sabe que estos plátanos Cavendish o banana pertenecen al cultivar de Cavendish enano, una nueva variedad de fruto que carece de semillas y que es más dulce, más apetecible y más resistente a la enfermedad de Panamá. Ahora bien, esta platanera no está exenta a futuras enfermedades como la cigatoga negra y plaga. Si los plátanos no tienen semillas, ¿cómo se reproducen las plataneras? Los plátanos que no tienen semillas surgieron como resultado de la reproducción entre dos especies de plantas, la Musa acuminata, frutos con un sabor horroroso, y la Musa balbisiana, fruto más dulce y lleno de semillas que lo hacen imposible de comer. Parece ser que con el paso de las décadas las frutas de estas plataneras híbridas fueron perdiendo las semillas y su capacidad de reproducirse, por lo que casi la totalidad de las plataneras comercializadas en Canarias y en todo el mundo producen frutos estériles. ¿Y esto qué quiere decir? Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Eso significa que la planta desarrolla una masa de pulpa comestible carente de semillas, por lo que es innecesaria la polinización. Y sin semillas no existe reproducción de la especie. Dicho en otras palabras, ningún insecto trae el polen, germina y fecunda los óvulos de la flor del plátano para que tenga lugar la producción de los frutos. ¿Cómo se cultivan los plátanos en Canarias? Ten en cuenta que la platanera tarda en crecer alrededor de 9 meses y es entonces cuando empieza a producirse los primeros plátanos. Y para que una platanera canaria exista en la actualidad, han tenido que utilizar los hijuelos de la planta madre. Es decir, han tenido que seleccionar algunas de esas
pequeñas plantitas que se reproducen alrededor de la planta madre. En resumen, después de que la platanera genere la piña de plátano, la planta madre muere y alrededor de ella se reproducen automáticamente pequeñas plataneras a partir de la misma raíz, de esa raíz principal. Interesante, ¿verdad? Luego esa plantita se siembra de nuevo, ¿no? La platanera volverá a germinar y dará continuidad al cultivo del plátano. Si la planta muere antes de tiempo y se daña, pues la planta bebé que crece alrededor de ella, esos chupones, se necesita de otra planta hija o parte de sus raíces o tallos bajo la tierra de otros invernaderos para volver a cultivar el plátano. Si te fijas, el cultivo del plátano no es sencillo, requiere de mucho mimo y cuidado para mantener viva la planta. De ahí que factores atmosféricos o catástrofes naturales, fuertes vientos, inundaciones o erupciones, como la sufrida en la isla de La Palma, jueguen un papel crucial en su supervivencia. Tanto es así que cualquiera de ellos arruina completamente el cultivo del plátano de ese año y posteriores. En los últimos años existen en Canarias las técnicas de multiplicación in vitro que permiten obtener un gran número de ejemplares de plataneras a partir de una planta. El gofio. Uno de los alimentos más arraigados de la cultura canaria es el gofio, un tipo de harina elaborada a partir de los granos de los cereales o leguminosas, principalmente de trigo o millo, triturados y ligeramente tostados. En la actualidad podemos encontrar una amplia variedad de gofios que han sido mezclados con distintos granos de cereales y diferentes grados de tostado, de ahí que tengan diferentes tonalidades. Déjame decirte que este producto canario era consumido por los antiguos pobladores de las islas antes de la conquista. Dicho de otro modo, los indígenas canarios fueron pioneros en su elaboración y consumo regular. De ahí que hoy en día se haya convertido en un producto típico de nuestra gastronomía, un alimento de toda la vida que nunca falta en cualquier hogar canario. Además, muchos de nosotros nos hemos criado con él, de ahí que al comerlo nos evoque recuerdos de la infancia, de esas mañanas antes de ir al colegio. Además, gracias a sus propiedades organolépticas, sabor y aroma característico, el gofio se ha convertido en un alimento único, fácilmente distinguible entre el resto de harinas del país. ¿Cómo se elabora el gofio canario? Antes de la conquista de las islas, los guanches elaboraban el gofio a partir de la cebada, trigo o lentejas. Con el paso de los años le fueron incorporando el millo y el centeno. En la actualidad, el gofio canario se prepara de la siguiente manera. Los granos de los cereales crudos, previamente lavados, se tuestan a gusto del molinero. Una vez que haya enfriado el grano, se muele en la piedra del molino, la conocida piedra de moler. Algunos añaden una pizca de sal a la mezcla final para darle gusto. En cuanto al nivel de tueste del grano, la mayoría de los consumidores prefieren la harina de gofio de tostado medio y elaborado en molinos tradicionales, debido al mayor frescor del producto, especialmente el aroma que desprende al consumirlo. Luego, una vez elaborada la harina del gofio, se envasa o se vende a granel al público. Como curiosidad, los indígenas canarios molían los granos de los cereales de forma manual, utilizando lo que se conoce como piedra molinera, una piedra de origen basáltico de color negra brillante con muchos orificios y muy dura, similar a la utilizada hoy en día en los molinos mecanizados de elaboración de gofio. A pesar de que todo el proceso de producción se haya modernizado, se sigue manteniendo la piedra de moler para conservar ese sabor y aroma auténtico del gofio canario. ¿Cómo consumimos el gofio los canarios? Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. El gofio es un alimento que no falta en ningún hogar canario y a partir de él puedes encontrar infinidad de recetas. Principalmente el gofio se mezcla con leche fría o caliente, según prefieras,
y también se usa como ingrediente en muchos de los platos típicos canarios, como por ejemplo el escaldón de gofio o gofio escaldado. El rey de los platos de invierno, un plato canario que se elabora a partir del caldo de pescado, de carne o de verdura, según prefiera. Luego está la pella de gofio o gofio amasado, uno de los entrantes icónicos de nuestras islas, seguido del puchero canario e incluso el potaje, que se acompaña con gofio. Y como no, el sancocho canario con su batatita, uno de los platos más populares de la gastronomía canaria, que consiste en pescado guisado, sancochado, como se dice aquí en Canarias, acompañado muy frecuentemente de la pella de gofio, papa o batata y alguna otra verdurita guisada. Se han llegado a registrar infinidad de platos elaborados a partir del gofio canario, entre los que se encuentran una gran variedad de postres o formas dulces de preparación. Plátanos con gofio, mousse de gofio, gofio con galletas o con yogur, bizcocho y helado de gofio, etc. Lo último que ha salido al mercado son las barritas energéticas a base de gofio, fuente de energía para deportistas. Desde el año 2014, el gofio canario ha conseguido la indicación geográfica protegida de la Unión Europea. Es una certificación que se otorga a productos agrícolas y alimentarios de calidad que provienen de una región específica y poseen características distintivas vinculadas a su origen geográfico. Esto quiere decir que al menos una de las etapas de producción, transformación o elaboración del gofio debe ocurrir en esa zona delimitada. En este caso, en particular, solo la producción de gofio del archipiélago podrá comercializarse aludiendo a las islas, evitando así la competencia desleal. ¿Cuáles son los beneficios del gofio para nuestra salud? Según las últimas investigaciones llevadas a cabo por el Hospital Universitario de Canarias, entre los años 2007 y 2014, se confirma que el riesgo de padecer enfermedades arteriales coronarias disminuye si has consumido gofio durante más de 40 años. Según explica el cardiólogo Dr. Alberto Domínguez, el investigador responsable de dichos estudios, confirma la influencia del gofio canario en la capacidad para realizar ejercicio y disminuir enfermedades tan graves como las enfermedades arteriales coronarias. Ten en cuenta que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las causas más frecuentes por mortalidad. De ahí que investigar sobre cómo el gofio puede llegar a ser clave a la hora de prevenir dichas enfermedades ahorraría mucho dinero tanto a las administraciones públicas como a las privadas. Todos estos estudios están recogidos en la revista científica internacional Journal of Cardiology, una revista médica revisada por pares que publica artículos de investigación sobre el estudio y el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Espero que te haya gustado conocer algunos de nuestros productos canarios, algunos de los alimentos más representativos de Canarias. Y como siempre decimos en Wanchipedia, conociendo el pasado se entiende el presente y se cambia el futuro. Ya sabes, si quieres conocer más sobre la historia y cultura de Canarias, sigue escuchando los podcasts de Wanchipedia. Y si deseas consultar la bibliografía y referencias utilizadas para la creación de estos podcasts, visita el blog de Wanchipedia, wanchipedia.com. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos mis niños. Chao, besitos mis niñas. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y la cultura de Canarias a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son Arena y Plata Jewelry and Project, El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife, Flexman Education, MAN Mujeres Acompañando Mujeres. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Debido a la escasez de contenidos digitales relacionados con nuestra cultura, la cultura de las Islas Canarias, desde Wanchipedia queremos aportar nuestro granito de arena. Para ello utilizaremos las Wanchi Entrevistas, un formato ideal para acercarte a las personas más relevantes de nuestro archipiélago.